Los que se encuentran aquí, los que están en camino, sabemos que hay un número también de hermanos, pastores o maestros que están en camino. Es un privilegio darles la bienvenida. Este es el segundo simposio que celebramos. Como LAPEX el año pasado tuvimos nuestro primer simposio que estuvo enfocado solamente en la predicación expositiva. Hoy hemos titulado de manera general a todos estos simposios el Día de la Predicación Expositiva, así que todos nuestros temas tienen relación con la predicación expositiva, pero este año lo enfocamos en el tema de la hermenéutica, la relación entre la predicación expositiva y la hermenéutica. Hemos decidido ir un paso hacia atrás, porque hablamos de la predicación expositiva y lo importante que es, pero la predicación expositiva no existe sin la hermenéutica. Y esto es algo que puede ser asumido por muchos de nosotros, puede ser ignorado por un número incluso mayor de hombres, incluso que lideran iglesias. Y hay otros que han tenido sus estudios de la hermenéutica, pero aún así, como vamos a encontrar hoy y descubrir, no es el único motivo o no es la única manera de estudiar la Biblia. Lamentablemente hay varios sistemas hermenéuticos por allí en los seminarios evangélicos y protestantes de nuestro país, de Latinoamérica, del mundo entero. Y es necesario que nosotros entendamos bien cuál es ese sistema de interpretación correcto que nos va a llevar a encontrar el significado de un pasaje de la Escritura. Así que yo voy a enfocarme en este tema, en el tema del método de la hermenéutica para la predicación expositiva. ¿Cuál es el método? Porque hay varios, pero solo uno es correcto. Y nuestro hermano Pastor Luis va a enfocarse en la necesidad de la hermenéutica en la última sesión en este día. Así que vamos a hablar de este tema importante. Y pensando de manera muy general, ¿verdad? Si algunos de ustedes son nuevos, otros estuvieron con nosotros el año pasado, puede ser, pero ¿por qué el día de la predicación expositiva? Bueno, también porque para la predicación, ustedes que están involucrados en esta tarea de enseñar y predicar, entienden que existen muchas alternativas a la predicación expositiva. Hay varias maneras de predicar la Biblia y no todas son correctas. Nosotros podemos encontrar creciendo en iglesias evangélicas y conociendo bien nuestro ambiente y atmósfera protestante aquí en nuestro país, que la predicación carece de poder en nuestro contexto. No hay predicación con poder. Estas alternativas pueden ser, por ejemplo, predicaciones morales. Yo me atrevería a decir que ese es el mayor énfasis, y las iglesias con mayor número que contienen este tipo de predicación son predicaciones morales. ¿Qué es una predicación moral? Bueno, es tomar algún pasaje de la Biblia, leerlo públicamente a la congregación, porque claro, somos evangélicos, entonces tenemos que usar la Biblia. Y leemos un pasaje de la Biblia, pero hacemos una serie de aplicaciones de ese pasaje que no tienen nada que ver con ese pasaje. En otras palabras, ese texto que leímos es solamente un punto de partida. Lo importante que el pastor tiene que hacer con su congregación es, ¿qué es lo importante? Son las aplicaciones que él va a hacer, los consejos morales que él va a dar a la congregación. Esto es como tu matrimonio debe ser. Esto es como debes tratar de traspasar las barreras de las tribulaciones. Cómo debes agradar a Dios en medio de las pruebas que te enfrenta la vida, cómo superar tus pecados, cómo derrotar a tus ídolos, a tus gigantes. Ese es el tipo de sermones moralistas que nosotros escuchamos todo el tiempo en nuestras iglesias. Y yo creo que podemos ser honestos, quizás muchos de nosotros estuvimos involucrados o en el presente todavía quizás en ese tipo de predicación moralista. Ahora, nosotros estamos en contra de la predicación moralista, ¿notan? Porque tus consejos morales no tienen el poder de transformar el corazón de ninguna persona en la iglesia. Lo único que tiene el poder de transformar el corazón de una persona en la congregación es un milagro divino. Es Dios quien tiene que hacer la obra. Y para que Dios haga la obra, tengo que entregarle a la gente la palabra de Dios. No leer la palabra de Dios,
explicar la palabra de Dios. Tengo que leer el texto y tengo que explicar el texto, desentrañar el texto y comunicarles qué significa este pasaje que acabamos de leer en su contexto. Eso tiene el poder de transformar a las personas en nuestra congregación. Podríamos hablar de muchas otras formas de predicación que no son bíblicas, pero yo creo que esta es suficiente porque me parece que es ampliamente la favorita y la que más se practica en nuestro contexto, el tipo de predicación moralista. Es la predicación, este día de la predicación expositiva es importante para nosotros porque la predicación expositiva es lo único que el pueblo de Dios necesita en nuestras iglesias. No necesitan estrategias, no necesitan modas evangélicas o prácticas esotéricas o encuentros para tratar de escalar alguna posición espiritual o llegar a la salvación. No necesitamos filosofías seculares para introducirlas a las iglesias, no necesitamos psicología para mejorar la condición moral de nuestros hermanos en la congregación. Todo lo que necesitan es la palabra de Dios. Hemos vivido casi 1800 años sin este tipo de filosofías y lo único que existió fue la predicación de la palabra de Dios para transformar vidas. Y porque la predicación expositiva es la única manera en la que la palabra de Dios puede llegar al pueblo de Dios. No hay otra manera. Y este es el tipo de predicación que la Biblia refleja, que debe ser practicado y no otro. Muy bien. Ok, esto no era parte de mi tema, pero solo quería darles este amplio y muy general introducción acerca de la predicación expositiva. Ahora tenemos que pensar, si yo estoy convencido de que la predicación expositiva es la única manera, y la es, nosotros creemos, el año pasado hablamos de eso, es la única manera de predicar apropiadamente la Biblia, no otro sistema, no otro método, no otras alternativas. Entonces, debemos reconocer, necesito herramientas que me ayuden a predicar expositivamente. En otras palabras, necesito un sistema de principios que me ayuden a estudiar la Biblia. Y podemos decirlo, la predicación expositiva no existe sin hermenéutica. La predicación expositiva no existe sin hermenéutica. Saben que nuestro llamado a ser pastores no es solo a predicar. Cuando tú fuiste llamado por el Señor, no fuiste llamado solo a predicar la palabra, fuiste llamado a interpretar la palabra antes de predicarla. La predicación, honestamente, la llevamos a cabo en 1 hora los días domingos, entre semana, otra hora más. Si das algún estudio extra, 3 horas a la semana probablemente. La exposición, esa es la predicación de la palabra, pero el estudio de la palabra, en verdad, eso es a lo que hemos sido llamados. Antes de predicadores, nosotros debemos ser estudiosos de la Biblia. Alguien dijo esto, yo estoy de acuerdo, si no eres teólogo, puede sonar fuerte, y no tenemos que desanimarnos necesariamente, sino verlo como un motivo de aliento para que nos lleve a cosas mejores en nuestra vida como ministros de la iglesia. Si no eres un teólogo, tu iglesia no tiene pastor. Si no eres un teólogo, tu iglesia no tiene un pastor. Es así de sencillo. Ustedes preguntan, ¿por qué? Bueno, porque como teólogo debes enseñar quién es Cristo, sobre el pecado, sobre la salvación, sobre la iglesia, sobre Israel, sobre el plan de Dios en el futuro, sobre el cielo y el infierno. Todas estas son verdades teológicas y son verdades que la gente no conoce en nuestras iglesias y ellos tienen preguntas y nosotros debemos ser capaces de responder esas preguntas. Y solo un teólogo puede responder esas preguntas. Tradicionalmente ahora pensamos que un teólogo es alguien que está metido en su sótano estudiando la Biblia, copiando cosas de internet, pero no está visiblemente en la iglesia enseñando. Y hemos dividido esta labor de pastor y teólogo. Los pastores son los que enseñan superficialmente, cosas bonitas, con historias y anécdotas bonitas en la iglesia. El teólogo es el que sabe la Biblia, el que está en el seminario, que enseña en el seminario, ese es el profesor, ese es un teólogo.
Y hemos hecho un gran daño a la iglesia al separar estos dos oficios que nunca debieron haber sido separados. Saben que había un tiempo en las iglesias, cuando nace la Reforma Protestante en el siglo XVI, en que los pastores eran los teólogos y los teólogos eran los pastores. Necesitamos ser teólogos de la Biblia. Pero ¿cómo podemos ser teólogos? Bueno, tenemos que estudiar nuestra Biblia. Y para estudiar nuestra Biblia debemos saber cómo hacerlo. Esas son nuestras responsabilidades. Si has sido llamado a ser un pastor, tus responsabilidades prioritarias entonces debes encontrarlas en la Escritura. Podemos pensar que nuestra responsabilidad prioritaria es estar con la gente, y eso es muy importante, estar con la gente. Podríamos pensar que es aconsejar a las personas, es muy importante aconsejar a las personas. Podríamos pensar que es visitar a los hermanos de la iglesia en sus hogares para animarlos, y es importante visitarlos, para animarlos en su caminar espiritual. Pero ¿saben que ninguna de estas es una prioridad para el pastor? Podríamos pensar que la administración de la iglesia es una prioridad para el pastor. Pero saben, y es importante que él esté involucrado allí y que supervise todas estas áreas. Pero ninguna de estas es la prioridad de los pastores. Cuando leemos la Biblia, ¿cuál es la prioridad de un pastor? Hechos, el capítulo 6, cuando los apóstoles estaban en la iglesia de Jerusalén, ¿se acuerdan? Hubo un problema en la distribución de la comida. Las viudas de los judíos, las viudas de los griegos, ambos cristianos, grupos cristianos en la iglesia de Jerusalén unidos, pero unos favorecían más a los otros. Y las viudas de los griegos se comenzaron a quejar, diciendo: nosotros no se nos da lo que se les da a las viudas de los judíos. Hay una falla aquí, hay un sesgo aquí racial o étnico, debemos superar ese problema. Los apóstoles se reunieron para solucionar este problema. La iglesia de Jerusalén era una iglesia muy grande, más de 5,000 personas había en esta iglesia. ¿Cómo solucionaban este problema? Bueno, los apóstoles dijeron: no nos conviene a nosotros repartir las mesas, dedicar tiempo para solucionar este problema. Mejor elijamos hombres. Y dijeron 7 hombres que se dediquen a solucionar este problema de la repartición. Y ellos dijeron claramente en el versículo 4, dice Hechos 6:4, y nosotros, dice, ¿quiénes son? Los apóstoles, que eran los pastores de la iglesia en ese momento. Dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Estas dos cosas son la prioridad de un pastor. Visitar es importante, aconsejar es importante, administrar la iglesia es importante, todo eso es importante, pero ninguna de estas debe consumir tanto nuestro tiempo como pastores que estas de aquí: la oración y el ministerio de la palabra. Noten, ministerio de la palabra. ¿Qué querían decir los apóstoles con eso? Bueno, predicar la palabra, sí, pero predicar es solo 1 hora o 2 horas. Ellos están pensando en estudiar la palabra. Estudiar la palabra. Esto es muy importante. Yo hace unos días estaba leyendo 1 y 2 Timoteo. Timoteo era un pastor joven en la iglesia de Éfeso, y Pablo le escribe desde la distancia para darle instrucciones de cómo debía ocupar ese cargo, cuáles eran sus prioridades y lo más importante. ¿Saben? Estaba enfocándome en las admoniciones o los verbos imperativos de órdenes que Pablo le dice a Timoteo que debía hacer. Haz esto, haz lo otro, haz esto, haz lo otro. Y me pareció muy interesante que todos estos verbos pueden dividirse en maneras muy generales solo en 2 grupos. Por un lado, Timoteo tiene que enfocarse en su vida piadosa, y por otro lado, la única otra admonición o imperativo que Timoteo recibe de Pablo es: todo tiene que ver con la predicación y el estudio de la palabra. Todo. Predicación y el estudio de la palabra. Eso es muy importante, es muy revelador. Y creo que pone de manifiesto lo que claramente enseña el Nuevo Testamento, que debe ser la prioridad de un pastor. Si la prioridad es predicar, entonces la prioridad nuestra, en otras palabras, hermanos pastores, ¿para qué vivimos? ¿Para qué respiramos?
¿Para qué Dios nos da energías todos los días? ¿Y para qué nos llamó al ministerio? ¿Para qué existimos? Para interpretar la Biblia y para enseñarla. Vivimos para eso. Ahora, demuestran nuestras acciones y la división de nuestro tiempo que esa es nuestra prioridad. Esa es la única manera en la que podemos garantizar que Dios va a bendecir realmente nuestras iglesias. El estudio de la Biblia, Pablo le dijo a Timoteo, el mandato es predica la palabra, le dice, predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Pero notan, predica la palabra. No tus ideas, sino la palabra, no los libros que llegan a ti aunque sean muy buenos, sino predica la palabra. Ahora, si esto es cierto y lo es, necesitamos un método para estudiar la palabra. No podemos acercarnos al texto sin un método. Ustedes dicen, bueno, ¿por qué necesito un método? Yo puedo leer la Biblia por mí mismo. Bueno, el asunto es que, notan, la Biblia fue revelada por Dios por medio de escritores humanos. Y la Biblia tiene un lenguaje. Fue escrita en un idioma particular, hebreo, griego, arameo, traducida ahora a nuestros idiomas en español. Pero fue escrita en un idioma particular. Entonces, ¿cómo yo voy a interpretar la Biblia? Es como yo interpretaría una carta o un correo electrónico que se me escribe. No es tan diferente a eso. Es diferente, sí, en el sentido de que esta es la palabra eterna de Dios, inspirada, que no tiene errores, es infalible. Pero por otro lado, tiene un idioma que yo puedo conocer. Y si tiene un idioma, yo debo acercarme a la Biblia con los principios que me ayudan a entender ese idioma. La hermenéutica entonces es la ciencia que nos ayuda a interpretar el texto de la Escritura. Y yo les decía al inicio que hay varias hermenéuticas ahora y el problema es cuál es la hermenéutica correcta. Hay la hermenéutica feminista que ve a textos de la Biblia y los interpretan como si enseñaran que hay espacio para que las mujeres puedan ser pastoras en la iglesia. Esa es la hermenéutica feminista. Hay la hermenéutica de la respuesta del lector. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente que lo importante no es lo que decía, lo que quería decir el autor cuando escribió. Lo importante es que cuando yo leo un versículo, ¿cuál es mi respuesta emocional a ese versículo? Y dicen, ese es el significado. Mi respuesta emocional a lo que yo leo, ese debe ser el significado de la Biblia. Y hay otros tipos de hermenéuticas. Hay hermenéuticas teológicas. La hermenéutica teológica básicamente es que tú ya tienes tu teología formada y cuando interpretas un pasaje de la Biblia vas a sujetar la Biblia a ese sistema teológico que tú ya has creído por mucho tiempo. Y puede sonar bonito, hermenéutica teológica, pero como vi que Jesús le puso allí en sus materiales, la hermenéutica nunca es teológica. Claro, la hermenéutica nunca es teológica. La hermenéutica nos enseña nuestra teología. Mi teología no determina mi hermenéutica. La Biblia informa y enriquece mi teología. La Biblia es la que determina qué teología creo yo. Yo no determino mi propia teología y entonces voy a la Biblia para forzarla y hacer que encaje en mi teología. Eso es un error, nunca deberíamos hacer eso. A veces cuesta, porque hemos creído cosas por mucho tiempo, nos han enseñado ciertos principios por mucho tiempo, creemos que son bíblicos y se vuelven una segunda naturaleza para nosotros. Incluso pensamos que están allí en la Biblia, pero probablemente no están. Tenemos que entender que la Biblia debe estar por encima de todas nuestras preconcepciones teológicas. La Biblia debe reinar sobre nosotros y debe informar y corregir incluso lo que hemos creído por mucho tiempo si es que no es bíblico. Entonces, hablando de estos métodos hermenéuticos, la hermenéutica correcta, ¿cuál es? Y esto es lo que los protestantes han creído tradicionalmente, ya por varios años. La hermenéutica tiene simplemente un doble, es una palabra doble, es una frase doble, simplemente es hermenéutica gramático-histórica, ¿ok? Hermenéutica gramatical e histórica.
¿Qué significa esto? Bueno, significa que hay dos cosas en las que yo me voy a enfocar para interpretar un texto de la Biblia. Me voy a enfocar en la gramática que está allí. Y la gramática no es algo tan desconocido para nosotros, aunque no nos lo hayan enseñado bien, pero gramática es gramática. Es cómo entender las palabras y la relación de las palabras en un escrito que tengo delante de mí. Eso es gramática, interpretar el texto, saber qué es un sustantivo, qué es un verbo, qué es un participio, las proposiciones o preposiciones, las conjunciones, frases subordinadas, frases que no son subordinadas sino principales. Todas estas cuestiones tienen que ver con la gramática y son necesarias para que yo interprete la Biblia. Ahora, no solo me enfoco en la gramática, el significado de cada palabra y la relación de las palabras entre sí. También este método se llama método gramatical histórico. ¿Por qué histórico? Bueno, histórico porque la Biblia fue escrita en una historia. El Antiguo Testamento fue escrito en una historia, en tiempos del Antiguo Testamento, igual el primer siglo, el Nuevo Testamento, tiene autores, tiene destinatarios, habían circunstancias que estaban atravesando los autores y los destinatarios particulares en diferentes momentos de la historia de la redención, desde que Dios llamó a Abraham, y nosotros tenemos que conocer esa historia. Tengo que conocer cuando Moisés escribe Deuteronomio, ¿cuál es la situación histórica allí? No voy solo a Deuteronomio a leer un pasaje y a ver qué significa esto para mí. Eso es un problema. No debemos pensar en eso. Yo no debo pensar en cómo este texto se aplica a mí, si ni siquiera conozco el significado de ese texto. Yo me olvido de mí por ese momento. Cuando estudiamos la Biblia no pensamos en nosotros, no todavía al menos. La aplicación llega, pero al final. Al principio debo entender qué significa este texto. Y cuando estoy, por ejemplo, leyendo Deuteronomio, interpretando un pasaje de Deuteronomio, estoy pensando que ¿quién fue el autor de Deuteronomio? ¿Quién lo escribió? Obviamente Dios, pero lo escribió por medio de Moisés. ¿Dónde y cuándo estaba Moisés? ¿Y a quién lo escribió? Bueno, estaba en el desierto. Estaban próximos a entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida con el pueblo de Israel. Y Moisés estaba preparando a su pueblo para que una vez entren a la tierra de Israel, ellos guardasen la ley que Dios ya les había dado en el libro de Éxodo cuando salieron de Egipto. Por eso Deuteronomio es como una repetición, una segunda vez. La segunda vez que Dios entrega la ley al pueblo de Israel por medio de Moisés es una reiteración de la ley, recordarles lo que Dios ya les había enseñado para prepararlos, para no contaminarse con las prácticas paganas de sus vecinos, ahora que estaban próximos a entrar a la tierra de Canaán en Israel. Y cuando yo conozco toda esta situación histórica y más cosas puedo conocer del libro de Deuteronomio, eso me informa y me prepara para interpretar apropiadamente ese libro. No voy a hacer aplicaciones disparatadas como se hacen muchas veces, tomando textos del Antiguo Testamento pensando que son para mí el día de hoy o para la iglesia, cuando en realidad fueron para Israel, para un pueblo diferente, que tienen principios y aplicaciones para nosotros, claro que sí, pero lo primero es entender cuál es el significado de ese pasaje. ¿Cuál es el significado de ese pasaje? Sin pensar todavía en la aplicación. Entonces, para nosotros la hermenéutica correcta es la hermenéutica gramatical e histórica. Alguno podría preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creemos que esa es la hermenéutica correcta? Bueno, creemos que esa es la hermenéutica correcta por las siguientes razones. Y yo creo que esto debe determinar a qué institución teológica vas a estudiar. Esto va a determinar qué tipo de ministerio vas a tener. Nada es más importante que elijas cuál es la hermenéutica correcta. Digo, si tienes una enfermedad muy seria, no vas a elegir cualquier doctor, tienes que elegir al mejor doctor que sabes que te va a solucionar tu problema. Lo mismo si buscas un abogado, si buscas un ingeniero, etc. Necesitas a alguien que conozca porque casi tu vida puede depender de eso. Bueno, con mucha mayor razón, si mi vida depende, es mi ministerio, es lo que Dios me ha llamado a ser. Y la gente, el pueblo de Dios depende de esto.
No hay nada más importante que elegir la hermenéutica correcta. Y para nosotros es la hermenéutica gramatical histórica, y la razón es, en primer lugar, porque la Biblia, la Escritura, es la revelación de Dios. Notan que estas dos palabras, gramatical e histórica, no son inventos nuestros. No es que elegimos de una serie de alternativas cuál es la que mejor nos parece. Estamos determinando que la misma Biblia, por medio de sus principios, nos enseña que este es el método correcto. Gramatical e histórica. No decimos gramatical, histórica, teológica. No, de nuevo, no es teológica. La interpretación de la Biblia es un ejercicio gramatical y de conocimiento histórico. La teología viene después, cómo me informa y me enseña de teología, pero no es un ejercicio teológico la interpretación de la Biblia. Es un ejercicio gramatical, es un ejercicio literario, no teológico. La teología es el resultado de la hermenéutica. No se debe ver conjuntamente con la hermenéutica, sino que es su resultado. Y el primer punto lo comienza a establecer, que la Escritura es la revelación de Dios. De principio a fin, las Escrituras proclaman que son el producto del acto libre de Dios de revelarse a sí mismo. Dios ha hablado. Francis Schaeffer dijo, Dios ha hablado, Él no permanece en silencio. Él ha hablado. Él ha hablado desde Génesis capítulo 1. Dios utilizó palabras. Dios utilizó un lenguaje. Él le habló a Adán y a Eva desde el principio. Él habló a la serpiente. Él ha hablado a personajes en su pueblo a lo largo de la Escritura. Se ha revelado de la misma manera. ¿Cómo? Con palabras. Dios se ha revelado con palabras. Pablo lo resume bien en 2 Timoteo 3:16. Él dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. O es exhalada, sería la mejor interpretación. Es exhalada por Dios. Es decir, toda la Escritura viene de la boca de Dios. Cada palabra que está aquí. ¿Qué significa esto? Bueno, que la Biblia sea la revelación de Dios implica que el significado entonces tiene que encontrarse ¿dónde? En el revelador, en su autor. Es decir, en Dios, no en nosotros. Dios es el autor final. Por eso yo sé que la Biblia tiene una perfecta unidad, porque Él no se equivoca, porque Él no tuvo problemas al revelarla. Él no tuvo impedimentos porque Él es perfecto. Posee un significado que es objetivo, no subjetivo. ¿Cómo sé eso? Porque Dios es su autor. La Biblia no es subjetiva. Mi interpretación de ella no es lo que a mí me parece este texto, lo que significa para mí, sino el significado que Él quiso comunicar en el momento en que reveló esta palabra a sus autores. Ese es el significado objetivo que queda congelado en el tiempo y no cambia. Cuando pensamos en este significado decimos, ¿cuál es el significado de Hechos 6? El mismo de hace 2000 años. El mismo de hace 2000 años. ¿Cuál es el significado de 2 de Samuel 7? Cuando Dios revela a David su pacto y la promesa que va a hacer en el futuro con Israel. Bueno, el significado hoy de 2 de Samuel 7 es el mismo significado de hace 3000 años. Cuando ese texto fue originalmente escrito y revelado a David. No cambia. Queda congelado en el tiempo, es exactamente el mismo. Y por eso decimos, el significado es objetivo. ¿Por qué? Porque su revelador es Dios. Y su significado no cambia. Eso nos lleva a un segundo punto, que la Escritura refleja el carácter de su autor divino. La Escritura refleja el carácter de su autor divino. Y solo menciono esto. Él dice en el Salmo 119, 89, dice el salmista, Salmo 119, 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Notan? Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Quién es el único ser que es eterno? ¿Quién es el único ser que es eterno?
Nosotros no somos eternos, vamos a vivir para siempre, sí, pero no vivimos desde siempre, tenemos un comienzo. Los ángeles no son eternos, ellos van a vivir para siempre, pero tuvieron un comienzo también porque Dios los creó, no son eternos, no viven desde siempre. El único ser que es eterno es Dios, la Trinidad, solo Dios es eterno. Pero lo interesante de este salmo es que este salmo nos dice que hay algo más que es eterno aparte de Dios. Es su palabra. Para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y podemos pensar en muchos otros pasajes que hablan de que la palabra de Dios tiene la misma característica que Dios tiene. Posee las mismas características de su autor divino. La escritura en general y el significado en particular es verdad, es perfecto, es seguro, es eterno, justo, puro, limpio, como nos enseña uno de los salmos. Ok, estas dos cosas van poniendo el fundamento de por qué nosotros utilizamos el sistema o el método gramático histórico. Su autor final es Dios y la Biblia refleja el carácter de Dios. Es perfecta. No hay errores, nunca hay contradicciones en la Biblia. Lo que dice es verdad. Si enseña algo históricamente es cierto. Yo recuerdo antes de convertirme en cristiano y antes de que el Señor me llame al ministerio, estudié por un año creo en la Universidad Católica aquí de Guayaquil. Fue un completo fracaso para mí académicamente. Pero lo único que me acuerdo que me enseñaron en esa universidad era la clase de teología. Y había un profesor, era un sacerdote. Y él, me acuerdo que nos estaba enseñando acerca de Jonás. Y él estaba diciendo Jonás y leyó el pasaje de Jonás allí en la clase de cómo Jonás fue tragado por un gran pez. Y después de leer y hacer algunas observaciones sobre ese pasaje, al final él nos mira y nos pregunta, ¿ustedes creen que esto realmente sucedió? ¿Que un hombre puede vivir dentro del estómago de un pez por 3 días y 3 noches y después escupirlo vivo? Y él nos dijo, él mismo respondió, porque fue una pregunta retórica, y él dijo, claro que no. Él dice, claro que no. Esto no sucedió nunca. Es simplemente una manera en la que los autores de ese tiempo querían comunicar alguna enseñanza por medio de una historia ficticia que ellos crearon con su mente para comunicar alguna verdad espiritual importante. Bueno, yo no era cristiano, pero había sido criado en la iglesia evangélica, así que ya me pareció raro desde ese tiempo que él haya dicho eso. Y saben, cuando nosotros entendemos que el autor de este libro es Dios, y que no solo eso, sino que este libro refleja el carácter de Dios, es imposible que uno piense de esa manera. Nunca vas a interpretar un pasaje histórico como diciendo esto realmente no sucedió porque es demasiado milagroso para mí. Lamentablemente no solo los católicos están haciendo eso, sino los protestantes también. Pero noten un tercer punto que nos ayuda a fundamentar nuestra hermenéutica, es que la Escritura fue entregada a través de hombres. La Escritura fue entregada a través del instrumento humano. Es decir, Dios no reveló su libro de manera instantánea, de Génesis a Apocalipsis. ¿Saben que hay religiones que creen eso? Por ejemplo, los musulmanes, el Islam. Ellos creen que su libro fue escrito solo por Mahoma. Dios se le reveló, casi que literalmente fue escrito desde el cielo y bajó a Mahoma. Los mormones, la secta, creen también algo similar. El ángel Moroni aparece y le da una revelación a Joseph Smith. Literalmente casi que esa revelación descendió del cielo. Nosotros no creemos esto. El libro no desciende del cielo en ese sentido. El libro en el que nosotros creemos, que es la Biblia. Dios decidió algo diferente y creo que es mucho mejor. Él decidió revelarlo a través y a lo largo del tiempo por medio de diferentes autores. Las escrituras no fueron escritas en un lenguaje divino, no fueron escritas en un lenguaje angélico, ni en un dialecto obtuso, desconocido para los que iban a recibir esta revelación, sino en palabras y gramática que la gente podía entender. Por tanto, cuando Dios le habló a Moisés desde la zarza, no le habló en idioma angelical, si acaso existe, ni en idioma divino. ¿Notan qué torpe sería eso? ¿Cómo iba a entenderlo Moisés entonces?
Dios le habló en el idioma que Moisés hablaba. Y siempre fue así y ha sido así. Y Dios se reveló en hebreo en el Antiguo Testamento y en griego en el Nuevo Testamento. Y eso es importante para nosotros, porque eso significa, aparte de que fueron reveladas en un idioma que la gente conocía, fueron reveladas en un tiempo real y en lugares geográficos reales que también podemos conocer. ¿Qué significa esto? Que podemos estudiar esa revelación. ¿Y cómo la estudiamos? Con la gramática y con la historia. Con la gramática y con la historia. Y es claro que la Biblia afirma que Dios reveló su palabra por medio de autores humanos. Solo leo un par de pasajes aquí. En Mateo 1:22 dice, Mateo 1:22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta diciendo. Y a continuación Mateo cita esta profecía del Antiguo Testamento. Pero nota cómo él dice, lo dicho por el Señor, esto dijo el Señor, es decir, esto dijo Dios por medio del profeta. Dios habló por medio de un hombre. Y en Mateo 2:15 también dice, y estuvo allá, hablando de Jesús, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor, que dijo el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Dios habló por medio siempre de profetas, en el Nuevo Testamento por medio de apóstoles y profetas también. Así que este aspecto de la revelación, la verdad divina, comunicada a través de palabras normales y humanas, hace que nosotros podamos tener acceso a ella y podamos entenderla con la gramática y con el estudio de la historia de ese tiempo, de ese lugar geográfico. Y eso garantiza que la Biblia siempre será capaz de ser comprendida e interpretada. No somos como la Iglesia Católica, tradicionalistas. Solo la iglesia puede interpretar la Biblia, la gente no, solo la iglesia. No somos así. Ni tampoco sostenemos tan en alto las confesiones de fe o los credos cristianos que son importantes, pero no le decimos aquí a la gente, esta es nuestra confesión de fe de 1600 o 1500 o lo que sea, y esto es lo que creemos. No. Creemos en la Biblia. Somos biblicistas, no tradicionalistas. Las tradiciones son hechas por hombres y pueden tener equivocaciones. La Biblia es la única que no se equivoca. Solo la Biblia recibe este carácter de theopnestos, que dice Pablo, inspirada o exhalada por Dios. Y ninguna tradición llega a ocupar ese lugar. Así que la Biblia puede ser entendida por nosotros. Y esas son grandes noticias. Un cuarto punto que nos ayuda es que la Escritura también refleja, así como en el caso de Dios, también refleja la personalidad de sus autores humanos. Esto nos involucra a la literatura. Lucas, cuando escribe su Evangelio y Hechos, Lucas era un estudioso de la Biblia, de literatura. En general, era doctor, era educado, y sus escritos tienen mayor educación que los escritos de Pedro, por ejemplo, que era un hombre que no tenía tanta educación. ¿Por qué es importante entender esto? Bueno, es importante porque nos permite ver que hay diferencia entre un libro de la Biblia y otro libro de la Biblia. Aunque Dios lo reveló todo por medio de su Santo Espíritu, cada autor humano escribió según lo que ellos conocían, según la preparación que tenían, según la educación académica que cada uno poseía y según las circunstancias por las que escribieron. Pablo le escribe a los corintios por algunos problemas que había en esa iglesia de los corintios. Y Pablo dice, cuando escribe a los Gálatas, él dice en Gálatas 6:11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Era una carta muy circunstancial y llevaba la marca de Pablo, de ningún otro autor. Así que este hecho requiere que el estudio del escritor humano y su contexto sean importantes para nosotros para poder entender el significado. Debo entender quién era su autor, dónde estaba su autor, si se puede conocer, por qué escribió lo que escribió. Todas estas son preguntas que debo hacerme para interpretar el texto. Porque este libro también refleja el carácter humano.
de la Escritura. Y cuando nosotros hablamos de significado, es una sola cosa, ¿verdad? Es el significado. Hay un solo significado en cada texto, no dos, solo uno. Puede haber muchas interpretaciones equivocadas, pero solo un significado correcto por cada pasaje de la Escritura. A eso nos lleva el método gramatical histórico. Y podríamos agregar un par de puntos más, pero no creo que sea tan necesario. Esta no es una clase, aunque ha parecido una clase, ¿verdad? Y es difícil, al menos para mí, hacer esto como una clase sin predicar un pasaje de la Biblia. Digo, no es nuestra costumbre, aquí siempre estamos involucrados en predicar pasajes de la Biblia versículo por versículo. Pero creo que lo importante, y si algo deben llevarse de esto, es que a pesar de que hay varios métodos para interpretar la Biblia, estas razones que acabo de enumerar deben ser suficientes para llevarnos a la convicción de que la Biblia debe ser interpretada como un libro que viene de Dios, por tanto no tiene errores, que es objetivo, no subjetivo. Su significado está allí congelado y nunca va a cambiar. No importa las modas que vengan, no importa las filosofías, descubrimientos en la literatura, avances filosóficos en la medicina, no importa. El significado seguirá siendo el mismo, jamás cambiará. ¿Por qué? Porque Dios, que es eterno, reveló ese significado. No está sujeto al cambio. Y es importante entender también que esta escritura, al ser entregada por medio de instrumentos humanos, puedo estudiarla en su lenguaje apropiado, con la historia de cada autor y sus destinatarios, y puedo acercarme con un gran conocimiento de la gramática, porque es la gramática la que va a determinar en su contexto cuál es el significado de cada palabra de las escrituras. Ahora, yo creo que si nosotros entendemos esto, creo que son los detalles de lo que vemos a grandes rasgos en toda la Biblia. Piensen, por ejemplo, en la parábola de los terrenos, que mal llamada ha sido denominada como la parábola del sembrador, pero muy poco tiene que ver con el sembrador, tiene que ver con los terrenos en Mateo capítulo 13. Y esta parábola de los terrenos, cuando Jesús la enseña, Él asume algo que yo creo que ilustra una cosa muy importante que nosotros podemos considerar en este día. Esta parábola de los terrenos, recuerdan, son 3 terrenos iniciales donde el sembrador echó la semilla, uno junto al camino, otro en pedregales y otro entre espinos. Y cuando Jesús interpreta esta parábola para sus discípulos, Él explica. Y dice que la que cayó junto al camino es la que fue arrebatada. Viene el malo, puede ser una referencia a Satanás. Y es arrebatada esta semilla y es llevada, por lo tanto, no lleva fruto. No lleva fruto. La otra semilla que cayó en pedregales respondió con gozo. Es decir, hubo algún fruto inicial o comenzó a crecer la planta al menos, echó alguna raíz, pero pronto, dice él, al momento recibe con gozo, pero no tiene raíz, dice el versículo 21, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Estos son los que reciben la palabra, pero cuando vienen los problemas de la vida, olvidan esa palabra y no llegan a convertirse en cristianos. Y el tercer terreno es la que fue sembrada entre espinos. Y Jesús dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Qué molestosa es la maleza, ¿verdad? Si ustedes alguna vez han cortado el césped, es un virus la maleza. No deja de crecer en todos lados y todo el tiempo. Y crece más rápido que el monte. Ahogan la palabra. Ahora, ¿se dan cuenta de algo? En estos 3 terrenos, la semilla fue echada. La semilla fue echada. Pero solo es el último terreno donde la semilla puede germinar. Es buena tierra, dice el versículo 23. Y este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno.
Este es el único que entendió la palabra, el Evangelio, que se convirtió, se arrepintió de sus pecados y dio frutos con un cambio de vida. Es el único. Notan que hay al menos aquí 3 obstáculos para que la palabra de Dios no llegue a dar fruto, para que el corazón de los que oyen no den el fruto que viene de oír y practicar la palabra de Dios. Esta es una parábola sobre los corazones de las personas. Y Jesús está explicando a sus discípulos aquí en este contexto por qué muchos no creían en Él. Y Él les está diciendo, no tiene nada que ver con el sembrador. El problema no es el sembrador, el problema no es de la semilla, el problema es de la tierra. Él les dice, yo no he fracasado. Porque en el capítulo 12, un capítulo anterior, tenemos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Los líderes judíos han reconocido y han concluido que Jesús hace milagros por el poder de Satanás. Por lo tanto, Él merece ser rechazado como el supuesto Mesías. Es un farsante, es un imitador, es un falso maestro en Israel. Y uno está pensando, cuando considera eso, los discípulos ven eso y dicen, ¿cómo pueden rechazar a Jesús que hace milagros, al Mesías? ¿Hay algo malo en el mensaje de Jesús? ¿Debió haber hecho más milagros? ¿Cuál es el problema? Y esta parábola los hace entrar en razón y les dice, no hay nada malo conmigo que soy el predicador. No hay nada malo con la semilla que es mi mensaje. El problema son los terrenos. El problema son los corazones que no reciben la palabra. Y el único que recibe la palabra, ese es el que da fruto. Algunos, en muchas iglesias, ¿saben? Ni siquiera podríamos, en algunas situaciones, ni siquiera podríamos llegar hasta donde está Jesús. ¿Saben por qué? Porque al menos esta parábola asume que hay una predicación del Evangelio, de la palabra, que es verdadera. Jesús está predicando, Él es el predicador. No hay fallas aquí en su mensaje. No hay mensajes moralistas. No hay textos mal interpretados. Él es el predicador aquí, no hay falla en Él. Y aun cuando el mensajero es Cristo, con su mensaje perfecto, vemos que hay obstáculos, porque los corazones son duros. Y cuando yo pienso en esa situación, pienso, pero en muchos casos, ni siquiera hay un mensaje. Ni siquiera hay una semilla. Es decir, aparte de esos obstáculos, a veces ni siquiera hemos llegado a lograr entregar siquiera una semilla. ¿Por qué? Porque no hemos interpretado correctamente el pasaje y no lo hemos predicado apropiadamente. Entonces ni siquiera podemos llegar a la parábola del sembrador de Mateo 13. A veces estamos un paso detrás de la parábola del sembrador porque ni siquiera hay un mensaje apropiado. Y aun si lo hubiera, hay corazones duros que van a rechazarlo, pero otros no. Otros lo van a recibir y van a dar fruto. Y esto me hacía pensar en la importancia de nuestra responsabilidad para interpretar la Biblia correctamente, con el correcto sistema hermenéutico. Y esto me hacía pensar en el libro de Ezequiel. Solo quiero llevarlas aquí para terminar con esta ilustración. En el profeta Ezequiel, él fue llamado por el Señor en el capítulo 2 para ser profeta a los judíos que estaban en el exilio de Babilonia. Habían sido llevados allí 3 exilios babilónicos. Ellos fueron llevados en el primero o en el segundo exilio babilónico, lejos de su tierra. Babilonia era el poder mundial en ese entonces. Y Dios levanta a Ezequiel para que predique a su pueblo. Y en este llamado que Dios le hace a Ezequiel, en todo el capítulo 1, vamos a leer esta gran visión que Dios le muestra, que para resumirlas, los carros, las ruedas que él ve y los seres, querubines que él ve, todo esto refleja la gloria de Dios. Dios le muestra su gloria a Ezequiel en esta larga visión del capítulo 1. Su gloria. ¿Por qué Ezequiel necesitaba ver la gloria de Dios? Bueno, la gloria de Dios es primero. El llamado llega después en el capítulo 2. Y dice el versículo 1: Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo.
Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí a quien me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El ministerio de Ezequiel duró más de 20 años, predicando al pueblo judío, al pueblo de Israel, pero no en Israel, en Babilonia, en el exilio. Y Dios ya le dice de antemano: la gente a la que tú vas a predicar no te va a escuchar. ¿Crees que van a haber muchas conversiones? ¿Cosas bonitas van a pasar? No, Ezequiel, yo te estoy enviando a gente que es de duro corazón, empedernido corazón. Así va a ser tu ministerio. Y va a durar varios años tu ministerio, 2, 3 décadas. Así va a ser. Dice versículo 5: ¿acaso escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Dios les dice a Ezequiel: si ellos escuchan o no, obedecen o no, no es asunto tuyo. ¿Cuál es tu asunto? Que prediques la palabra, que digas lo que yo te he enviado a hacer, que seas mi profeta. Eso es todo. No tienes ningún poder sobre ellos. Solo comunica mi mensaje y sabrán que hubo un profeta entre ellos, que hubo palabra de Dios. Esto es suficiente. No estoy pidiéndote conversiones. Dice versículo 6: si tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Dios le dice algo más en este versículo 6. Ellos te van a amenazar. No solo que no te van a escuchar, sino que te van a amenazar, van a querer matarte, van a perseguirte por lo que tú les vas a decir. Ese es tu ministerio, Ezequiel. Versículo 7: les hablarás pues, nota, ¿qué hablarás, Ezequiel? Mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. No importa que no escuchen, tú sigue hablando mis palabras. Si tienes que hacer cambios en la iglesia porque estás convencido que la Biblia lo enseña, puedes recordar este versículo: escuchen o dejen de escuchar, sea cual sea la reacción, hay que hacerlo si la Biblia lo demanda urgentemente, porque son mis palabras, dice Dios. El versículo 8: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. ¿Notan? Oye lo que yo te hablo. Esa es la palabra de Dios, lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Hay un peligro, ¿verdad?, de nosotros los pastores líderes. Cuando estamos con un pueblo que es rebelde, con un pueblo que demanda de nosotros escuchar lo que siempre han estado acostumbrados a escuchar. Mensajes superficiales, moralistas, encuentros y canciones esotéricas en iglesia para mantener la atención de la gente allí. ¿Cuál es el peligro? La tentación: volvernos como ellos. Volvernos como ellos. Y Dios está reconociendo eso aquí en Ezequiel. No te hagas como ellos. Ellos son rebeldes, pero tú no. Tú no, porque yo te he llamado. Tú eres mío. Dice: abre tu boca, al final del 8, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y aquí viene esta imagen que Dios le muestra a Ezequiel, muy gráfica, de cómo él debía entender, cómo debía procesar, internalizar la palabra de Dios para predicarla y comunicarla. No puede haber una imagen que comunique más la intimidad entre el predicador y la palabra de Dios que esta que tenemos aquí. ¿Qué más podría ser cuando Dios le dice: come lo que yo te doy? Lo que comes se queda dentro de ti. Esa es la idea. El versículo 9 dice: y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Esa es la palabra de Dios. Versículo 10: y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes.
¿Cuál era el contenido de este libro? El contenido de este rollo que vio Ezequiel es el mensaje de Ezequiel. Es el libro de Ezequiel. Es el contenido de este libro, que contiene advertencias, ayes y juicios para el pueblo de Israel por sus pecados. ¿Y cuál es el mandato que recibe Ezequiel? Come este rollo. Noten el capítulo 13, verso 1, dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Ese es el orden apropiado, ¿se dan cuenta? No es hablar lo que queremos, come el rollo y entonces habla. Muchos de nosotros en el pasado probablemente, y quizá algunos en el principio, en el presente todavía, hablan, pero no han comido el libro. Nosotros tenemos que comer este libro. ¿Qué significa eso? Estudiarlo, interpretarlo. ¿Cuánto? 20 horas a la semana, 30 horas a la semana, 15 horas a la semana. Eso es lo que demanda este tipo de predicación expositiva. Y Ezequiel dice: y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Y ustedes se preguntan, ¿cómo puede ser este rollo dulce como la miel si al final del capítulo 2 el libro está repleto de endechas, lamentaciones y ayes? Son mensajes duros, mensajes difíciles de procesar, cosas que la gente no quiere oír. Pero cuando él lo comió fue dulce como miel. ¿Por qué? Porque era la palabra de Dios. Y porque el propósito de este mensaje era para producir arrepentimiento. El versículo 4 dice: luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Si a ellos te enviara, ellos te oirían, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. El problema es su dureza. El problema no está en ti, el problema no es que te rechacen a ti, el problema es conmigo en realidad. Ven, cuando la gente nos rechaza por nuestro mensaje, no se sientan mal. No lo tomen personal. Eso no es personal. Si a mí me rechazan por predicar la Biblia, el problema es con el Señor en realidad. Entre el pueblo y Dios, no es conmigo. No debo sentirme mal por eso. Y Dios le promete algo a Ezequiel. Él no solo le hace el llamado, Él le provee lo que necesita para cumplir este llamado. En el versículo 8, he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y entonces fue llevado de nuevo al Espíritu, por el Espíritu, para comenzar a predicar a este pueblo. Ahora podemos entender por qué era necesario la gloria de Dios en Ezequiel 1, ¿verdad? ¿Por qué Dios le muestra a Ezequiel su gloria en el capítulo 1? Ezequiel necesitaba ver esto. Necesitaba una visión de la gloria de Dios que quede grabada en su mente, en su corazón, porque su ministerio iba a ser largo y difícil. Y en este proceso iba a tener la tentación de botar la toalla, de abandonar, de cambiar su mensaje o de volverse como el pueblo para ser más popular, de acomodarse a los pecados de su pueblo, la corrupción de la ciudad. Pero viendo esta gloria del capítulo 1 que él vio, habría sido un recordatorio perenne en su mente de a quién él pertenecía y qué tipo de mensaje debía comunicar a pesar de lo que él iba a atravesar en todos sus años de ministerio. Y no es diferente con nosotros, hermanos. No es diferente con nosotros. Es exactamente lo mismo. Necesitamos esta visión de la gloria de Dios que viene por medio de nuestros tiempos de oración y estudio de la palabra. Podemos contemplar su gloria en la gloria de Cristo también en el Nuevo Testamento, y eso nos prepara para nuestro ministerio, que es predicar la palabra, este mensaje, lo que Dios ha revelado en su palabra. Pero ¿cómo lo hacemos? Con la hermenéutica. No hay otra manera. Es la hermenéutica, es
prestando atención a la gramática y a la historia de cada pasaje de la Biblia que yo voy a predicar. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, por el aliento que nos das por medio de este gran profeta que tú levantaste y el llamado que tú le hiciste particular. Y nosotros nos encontramos aquí tantos años después, Señor, y tus métodos no han cambiado, siguen siendo los mismos. Tenemos que internalizar tu palabra, debemos comer tu palabra, es decir, estudiarla, leerla, aprenderla, saber cómo interpretarla y comunicarla apropiadamente a tu pueblo. Qué gozo, Señor, no hay un mejor lugar que este, que estar parado en algún lugar que tú provees, en alguna iglesia, proclamando tu palabra. Por mucho tiempo, Señor, en nuestro país, la predicación expositiva ha sido olvidada y completamente ignorada desde que llegó el Evangelio. Pero rogamos, Señor, que tú comiences a levantar a hombres que estén comprometidos con la proclamación de tu palabra y que esto los lleve a hacer de su prioridad aprender cómo interpretar tu palabra, que se vuelvan expertos en el estudio y la interpretación de tu palabra. Estos son los hombres que tú buscas, que tú llamas y que tú quieres preparar. Y rogamos que te des la gloria a ti mismo, levantando y preparando a estos hombres. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.